El último precio del orgullo. Gancho. Inicio explosivo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las historias más intensas que la vida real puede ofrecerte. Dale a me gusta si esta historia te ha tocado el corazón y deja un comentario con tu opinión. ¿Cuál es el verdadero precio del orgullo? Para Mateo Vargas, un magnate de la tecnología que se construyó a sí mismo, la lección le llegó de la manera más brutal que uno puede imaginar. Lo tenía todo. Rascacielos con su nombre, una flota de coches de lujo y una esposa hermosa, Isabela, que esperaba a su primer hijo. Pero cuando Isabela, atormentada por un extraño antojo de embarazo, hizo una petición simple y humilde, Mateo no respondió con amor, sino con una burla cruel. Despreció sus necesidades, envuelto en su propia arrogancia. A la mañana siguiente, el silencio en su ático de lujo era ensordecedor. La encontró inconsciente, con una sola nota doblada en la almohada a su lado. Lo que estaba escrito en ese papel no solo expondría un secreto, sino que haría añicos todo su mundo. El ático de los Vargas era menos un hogar y más un monumento al éxito de Mateo. Ocupaba las dos últimas plantas de la Torre Vargas, una brillante aguja de cristal y acero que perforaba el cielo de Madrid. Las vistas eran impresionantes, pero el ambiente interior era tan estéril como una galería de arte después de horas. Los suelos de mármol pulido reflejaban muebles minimalistas dispuestos con precisión geométrica. El aire mismo parecía filtrado de cualquier espontaneidad, cualquier calidez. Esta era la jaula dorada donde Isabela Vargas pasaba sus días. Con 7 meses de embarazo, su mundo se había reducido a esas vastas habitaciones. Antes de Mateo, su vida había sido vibrante, llena del amor ruidoso y caótico de su familia, el olor de las galletas quemadas de su hermana, Sofía, y la satisfacción de su trabajo como enfermera pediátrica. Ella había sido Isabela Soto, una mujer cuya riqueza se medía en risas y conexiones. Ahora era la señora Vargas, un título que se sentía más como una descripción de puesto. Mateo era una fuerza de la naturaleza, un torbellino de ambición e intelecto que la había arrastrado. Era encantador, decidido, y veía el mundo como una serie de problemas a resolver, un mercado a conquistar. Ella creía que la amaba, pero su amor era posesivo, el orgullo de un coleccionista. Ella era su adquisición más hermosa. El embarazo había cambiado las cosas, y no para mejor. Mateo lo veía como el siguiente paso lógico en la construcción de su dinastía, la llegada de un heredero. Para Isabela, era una profunda transformación, una que la dejaba sintiéndose vulnerable y cada vez más aislada. Sus náuseas matutinas habían sido severas, y ahora, en su tercer trimestre, unos antojos extraños y poderosos se habían apoderado de ella. Esta noche sentía un deseo abrumador, casi doloroso. No era por bombones belgas ni frutas importadas, cosas que Mateo podría haber conseguido con una sola llamada. Era por algo específico, algo de su pasado. Mateo llamó suavemente. Él estaba de pie junto a las ventanas, dándole la espalda, con una tableta en la mano brillando con cotizaciones bursátiles. No se giró. Un segundo, Isa. Tokio está a punto de cerrar. Isabela se puso una mano en su vientre, donde su hijo pateaba sin descanso. Es el bebé, dijo, con voz un poco más fuerte. Tiene hambre. Esto captó su atención. Se giró con una sonrisa perfecta y practicada. Por supuesto. ¿Qué desea el pequeño príncipe?
Haré que el chef prepare lo que sea. ¿Wagyu? ¿Sopa de bogavante? Ella negó con la cabeza, una sonrisa vacilante en sus labios. No, nada de eso. Es una tontería. Nada es tonto cuando se trata de mi hijo, dijo, acercándose y colocando una mano de propietario sobre su estómago. Dime. Ella respiró hondo. Quiero una tortilla de patatas de un pequeño lugar cerca de mi antiguo piso, el Rincón. La sonrisa de Mateo se congeló. Luego se derritió lentamente en una expresión de leve disgusto. ¿El Rincón? ¿Ese bar de mala muerte en la calle Fuencarral? No puedes hablar en serio. El calor desapareció del rostro de Isabela. Sí, lo digo en serio. Casi puedo saborearla. El jamón crujiente, el queso fuerte y la forma en que el señor Manolo siempre la hacía tan perfectamente. ¡Manolo! Mateo se burló, dejando caer la mano y dando un paso atrás. Isabela, llevas al próximo Vargas. Tu cuerpo es un templo, no una freiduría barata. ¿Tienes idea del tipo de aceite de baja calidad y queso procesado que usan en un lugar como ese? Piensa en el desarrollo del bebé. Sus neuronas se están formando. No necesitan ser obstruidas con comida de campesinos. La palabra quedó flotando en el aire entre ellos, afilada y cruel. Comida de campesinos. Lo había dicho. Había mirado un recuerdo preciado, una comodidad simple que ella deseaba desesperadamente, y lo había calificado de indigno. Las lágrimas se asomaron a las esquinas de sus ojos. No es comida de campesinos, Mateo, es solo hogar. Es un recuerdo. Los recuerdos están bien, pero ahora estamos creando unos nuevos, mejores, dijo con desprecio, volviéndose a su tableta. Haré que el chef Antoine te prepare una fritata apropiada. Huevos ecológicos, gruyère, prosciutto di Parma. Es más saludable, mejor. No vio la lágrima solitaria que se escapó y trazó un camino por su mejilla. No escuchó el suave suspiro de derrota que escapó de sus labios. Había resuelto el problema. Había mejorado su antojo a algo que se ajustaba a sus estándares. Está bien, Mateo, susurró a su espalda. Una fritata. Comió el plato sola en su vasto comedor, bajo una lámpara de araña de cristal que costaba más que la casa de sus padres. La fritata era técnicamente perfecta. Los huevos eran esponjosos, el gruyère era delicioso, el prosciutto era salado y delicado, pero sabía a ceniza en su boca. Cada bocado era un recordatorio de su desprecio. Cada bocado se sentía como una traición a sí misma. Más tarde esa noche, mientras yacía en su cama de tamaño king, el espacio entre ellos se sentía tan ancho y frío como el lago de afuera. Mateo ya estaba dormido, su respiración uniforme y sin problemas. Ya había olvidado la conversación. Para él, era un problema menor, resuelto rápidamente. Para Isabela, era una grieta en los cimientos de su vida juntos. Se sintió una profunda soledad, una tristeza profunda y dolorosa que el antojo solo había intensificado. El bebé pateó de nuevo, un golpe fuerte e insistente contra sus costillas. Se sintió menos como un empujón juguetón y más como una súplica desesperada. Ella colocó su mano sobre el lugar, sus propias lágrimas ahora cayendo libremente sobre las sábanas de algodón de 1000 hilos. «Lo siento», susurró en la oscuridad, sin saber si le hablaba a su hijo nonato o a la mujer que solía ser. «Lo siento mucho». El antojo no había desaparecido. Era un dolor físico ahora, un anhelo vacío en el fondo de su estómago que ninguna fritata gourmet podía llenar. Era un hambre de algo más que comida. Era un hambre de comprensión, de aceptación, de amor que no viniera con condiciones y un precio. Pausa para pensar. ¿Qué crees que sintió Isabela en ese momento?
¿Crees que la actitud de Mateo era simplemente arrogancia o había algo más detrás de su desprecio? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. La mañana siguiente, y el mensaje oculto. Mateo Vargas se despertó con el suave sonido programado de su sistema inteligente a las 5:30 a.m., como siempre. Las cortinas opacas se abrieron silenciosamente, revelando un Madrid antes del amanecer, todavía envuelto en tonos de índigo y gris. Su rutina era su religión. Una ducha fría, una revisión de los informes del mercado asiático y europeo, mientras su máquina de café expreso preparaba la toma perfecta, y un entrenamiento de alta intensidad de 30 minutos en su gimnasio privado. Sintió una fugaz y molesta sensación de culpa por la noche anterior. Isabela había estado callada después del incidente de la tortilla. Demasiado callada. Hizo una nota mental para arreglar las cosas. Le compraría algo, un collar, tal vez. La nueva colección de Cartier acababa de salir. Eso siempre funcionaba. Compartimentó la culpa y la apartó, centrándose en los números que parpadeaban en su pantalla. Vargas Industries subía un 1, 2% en el premercado, un buen comienzo para el día. Después de su entrenamiento, duchado y vestido con un traje a medida, echó un vistazo a la cama. Isabela todavía estaba dormida, un bulto bajo el edredón de seda. Probablemente estaba exhausta. El embarazo, reflexionó, era un proceso biológico ineficiente. Decidió dejarla descansar. Él tendría su desayuno de trabajo en la oficina. Estaba a medio camino de la puerta del ático cuando una extraña sensación lo detuvo. Una quietud antinatural. Por lo general, podía escuchar el débil zumbido de los purificadores de aire o el tic-tac silencioso del reloj de pie en el vestíbulo. Pero este era un tipo diferente de silencio. Era pesado, absoluto. Frunció el ceño, volviéndose. «Isabela», llamó. No hubo respuesta. Caminó de regreso hacia el dormitorio. Sus zapatos de cuero pulido no hacían sonido en la lujosa alfombra. Un escalofrío de inquietud le subió por la espalda. Empujó la puerta del dormitorio por completo. La habitación estaba bañada en la luz fresca de la mañana. Isabela estaba exactamente donde la había dejado, una forma inmóvil en el centro de la vasta cama. Pero algo andaba mal. Su posición era demasiado rígida. Su rostro, vuelto hacia la ventana, estaba anormalmente pálido contra las almohadas de color gris oscuro. «Isa», dijo, su voz ahora más aguda. «Despierta, me voy». Extendió la mano para tocar su hombro y se apartó. Su piel estaba fría y húmeda. Un escalofrío de puro terror le recorrió. Una sensación tan extraña que apenas la reconoció. Agarró su hombro con más firmeza, sacudiéndola. «Isabela». Su cabeza cayó hacia un lado con una aterradora falta de resistencia. Sus ojos estaban cerrados, sus labios teñidos con un leve tono azulado. El pánico, crudo y primitivo, le subió por la garganta. Buscó a tientas su teléfono, sus dedos de repente torpes e inútiles. «911», ladró su dirección, su voz quebrándose. Mientras terminaba la llamada, sus ojos frenéticos escanearon la escena, tratando de dar sentido a lo imposible. Y entonces lo vio. En la almohada junto a su cabeza, colocada con cuidado deliberado, había una sola hoja de papel doblada. La papelería personal de Isabela, grabada con una simple I. No estaba arrugada ni escrita a toda prisa. Estaba ordenada, precisa. Con una mano temblorosa, Mateo la cogió. Sentía como si estuviera desactivando una bomba. El papel estaba frío al tacto. La desdobló.
La letra era de Isabela, su elegante caligrafía familiar, pero parecía forzada, temblorosa. La nota era corta, solo 2 líneas que harían estallar toda su existencia. El precio del orgullo se paga en silencio. Los antojos nunca fueron para mí. Mateo leyó las palabras 1, 2, 3 veces. No tenían sentido, pero se sentían como un veredicto. El precio del orgullo, su propia palabra, lanzada de vuelta a él como una daga, pagado en silencio, el silencio pesado y sofocante de la habitación. Los antojos nunca fueron para mí. ¿Qué podría significar eso? Miró de la nota al rostro pálido e inmóvil de Isabela. Su mano descansaba sobre su estómago. Sus dedos, normalmente tan llenos de vida, estaban ligeramente curvados, como si protegieran la preciosa vida que había dentro. La vida que él había afirmado tan arrogantemente proteger con su jamón ibérico y queso gruyère. Su mente reprodujo su conversación de la noche anterior, su propia voz goteando con descendencia. Obstruidas con comida de campesinos. El dolor en los ojos de ella, la forma en que se había encogido. Él había pensado que era un desacuerdo menor, un asunto trivial de gusto. Pero esta nota, esta escena aterradora, gritaba que era algo vital, algo. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte, sacándolo de su trance horrorizado. Miró a su esposa inconsciente, la nota críptica en su mano, y el imperio que había construido con tanta eficiencia se sintió como si se estuviera convirtiendo en polvo a su alrededor. Los números en su monitor de acciones no significaban nada. La vista de su ciudad no significaba nada. La única cosa que importaba era la mujer en la cama y la aterradora e inquebrantable sensación de que él, Mateo Vargas, el hombre que resolvía todos los problemas, acababa de romper algo completamente irreemplazable. Y no tenía ni idea de por qué. La sala de urgencias del Hospital Universitario de La Paz era un caos controlado que Mateo solo había visto en las películas. La dura luz fluorescente parecía despojar a sus trajes a medida de autoridad, convirtiéndolo en solo otro familiar aterrorizado. Fue relegado a un lado por un enjambre de médicos y enfermeras que descendieron sobre la camilla de Isabela, gritando términos médicos que él no entendía. La presión arterial es de 180/110. Pantalla de toxinas de inmediato. Posible actividad de convulsiones. Consíganme un consultor de obstetricia ahora mismo. Se quedó inútilmente en una esquina, la nota doblada como una brasa ardiente en su bolsillo. Había intentado dársela a un paramédico que la había mirado, se la había devuelto y le había dicho: «Señor, necesitamos concentrarnos en estabilizar a su esposa. Puede hablar con el médico más tarde». 1 hora se convirtió en 2. Él caminaba por la pequeña y monótona sala de espera, ignorando las llamadas que iluminaban su teléfono. Su director de operaciones, su equipo legal, su madre. Las deslizó todas, al diablo con el Imperio Vargas. Finalmente, una mujer con uniforme azul, con ojos cansados e inteligentes, y una placa con el nombre de Dra. Ruiz, se le acercó. «Señor Vargas». La cabeza de Mateo se levantó de golpe. «Mi esposa, el bebé, ¿están bien?». La expresión de la doctora Ruiz era ilegible, una máscara profesional de calma. «Su esposa está estable por ahora. La hemos trasladado a la UCI de obstetricia». Experimentó lo que creemos que fue una convulsión eclámptica, una complicación grave de la preeclampsia. Su presión arterial es peligrosamente alta y está afectando su función renal y hepática. Preeclampsia, su médico nunca lo mencionó. Puede desarrollarse rápidamente en el tercer trimestre, señor Vargas.
La clave es manejar los síntomas. También encontramos deficiencias graves de electrolitos y nutrientes, específicamente magnesio y un compuesto de aminoácidos particular. Es una presentación bastante rara. Es casi como si su cuerpo hubiera estado clamando por algo que necesita desesperadamente y no lo ha conseguido. Las palabras de la doctora lo golpearon como un golpe físico. Clamando por algo que necesita desesperadamente. Pensó en la tortilla. Pensó en su cruel desprecio. Antes de que pudiera procesar esto, las puertas de la sala de espera se abrieron de golpe y un torbellino de furia entró. Era Sofía Soto, la hermana mayor de Isabela. Sus ojos, del mismo cálido color marrón que los de Isabela, ardían con un fuego que parecía quemarlo desde el otro lado de la habitación. «Tú», siseó, señalándolo con un dedo tembloroso. «Esto es culpa tuya. Sofía, por favor. No me vengas con Sofía, por favor, monstruo», gritó, su voz atrayendo la atención de las pocas otras personas en la habitación. «Hablé con ella anoche. Me llamó sollozando después de que la humillaste. Todo lo que quería era una estúpida tortilla de patatas, Mateo. Un sabor a hogar porque se sentía completamente sola en ese museo estéril que llamas casa. Cada palabra era un clavo en su ataúd. No entendí». «Claro que no entendiste», Sofía respondió, su voz quebrándose con un sollozo. «¿Cuándo has entendido algo que no tenga un precio?» Me dijo cómo habías estado durante meses. Despectivo, frío, obsesionado con este embarazo perfecto. No estabas cuidando a una esposa. Estabas curando una incubadora para tu precioso heredero. Una enfermera intentó intervenir. «Señora, por favor, esto es un hospital». Sofía la ignoró, su atención completamente en Mateo. Tenía miedo. Me dijo que se sentía mal durante semanas, pero tenía miedo de decírtelo, porque solo dirías que era un inconveniente para tu agenda. Se le antojó esa comida, porque era el único consuelo en el que podía pensar, y tú también se lo quitaste. Se acercó, su voz bajando a un susurro venenoso. Dijo que la llamaste comida de campesinos. Mateo se encogió como si le hubieran abofeteado. No tenía defensa. Era la verdad. Finalmente encontró su voz, una súplica andrajosa. «¿Está despierta? ¿Puedo verla? ¿Para qué? ¿Para que la sermonees sobre los beneficios nutricionales de la col rizada mientras está conectada a un ventilador?» Sofía se rió, un sonido áspero y roto. «No dejarán que nadie la vea excepto su familia». «¡Soy su familia! ¡Soy su marido!», rugió, el sonido haciendo eco de su desesperación. El rostro de Sofía se endureció en una máscara de puro desprecio. Un marido es un compañero, un protector, alguien que escucha. Tú, Mateo, eras solo el arquitecto de su jaula. No mereces estar en la misma habitación que ella. Se dio la vuelta y se dirigió hacia las puertas de la UCI, dejando a Mateo solo en el centro de la sala de espera. Sus acusaciones quedaron flotando en el aire, presenciadas por extraños. Por primera vez en su vida adulta, Mateo Vargas estaba completamente indefenso. Su dinero no podía arreglar esto. Su influencia no podía retroceder el tiempo. Había construido un imperio sobre los cimientos de su propio orgullo, y ahora su precio se estaba cobrando en los pitidos silenciosos de las máquinas del hospital y la furia justa de la hermana que había amado a Isabela todo el tiempo. Se hundió en una silla de plástico, sacando la nota de su bolsillo de nuevo. Los antojos nunca fueron para mí. No se trataba de los sentimientos o recuerdos de Isabela. Se trataba del bebé, el bebé que ella estaba tratando de proteger, el bebé que él casi había matado con su arrogancia. El ajuste de cuentas había comenzado. El veredicto y la revelación. Las horas que siguieron fueron un borrón de pasillos estériles y el pitido rítmico e inquietante de los monitores.
Sofía había recibido acceso a la habitación de Isabela, una guardiana silenciosa al lado de su hermana. Mateo fue relegado al pasillo, un fantasma que rondaba la periferia de la crisis que él había creado. Podía ver destellos a través de la ventana de la puerta. Isabela, luciendo pequeña y frágil, en la cama del hospital, rodeada de una red de tubos y cables. Finalmente, la doctora Ruiz emergió, su rostro grabado con una gravedad clínica que no ofrecía consuelo. Le hizo una seña para que entrara en una pequeña sala de consulta cercana. «Señor Vargas», comenzó, sentándose frente a él, «necesito que escuche con mucho cuidado. La condición de su esposa es compleja. Hemos realizado un panel metabólico completo y los resultados son inusuales». Mateo se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos. «Solo dígame qué pasa. Como mencioné, tiene preeclampsia severa. Pero lo que creemos que desencadenó la convulsión eclámptica es una condición metabólica subyacente y extremadamente rara. La estamos llamando, a falta de un término mejor, deficiencia gestacional de absorción de nutrientes. En español, doctora, por favor». La doctora Ruiz respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. Esencialmente, el embarazo ha desencadenado una condición en la que el cuerpo de Isabela tiene problemas para absorber ciertos micronutrientes de los alimentos, específicamente una combinación de magnesio y un aminoácido rico en azufre llamado taurina. En una persona no embarazada, podría manifestarse como una fatiga leve. En una mujer embarazada, es catastrófico. Estos nutrientes son vitales para regular la presión arterial y la función neuronal, tanto para la madre como para el feto en desarrollo. Deslizó una tableta sobre la mesa mostrando una serie de gráficos complejos. Su cuerpo no solo estaba anhelando comida, señor Vargas. Su cerebro, a un nivel primario e instintivo, estaba gritando por los compuestos químicos específicos que necesitaba para mantenerse a sí misma y a su bebé con vida. Era una llamada de socorro biológica. La sangre se drenó del rostro de Mateo. ¿Y qué tipo de comida tendría estas cosas? La doctora Ruiz lo miró a los ojos, su mirada inquebrantable. Las altas concentraciones de taurina y magnesio, fácilmente absorbible, se encuentran a menudo en combinaciones específicas. Aves de corral, ciertos mariscos, huevos. Y particularmente, se encuentran en carnes curadas de alta calidad, como el jamón y en el tocino. Cuando se combinan con huevos y queso, que ayudan en la absorción, bueno, crea una especie de cóctel nutricional perfecto para alguien con su deficiencia específica. Mateo sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Jamón, huevos, queso, la tortilla de patatas. No era un recuerdo, no era un capricho, era una medicina. «La tortilla», susurró, las palabras sabiendo a veneno. Ella quería una tortilla de un bar. La doctora Ruiz asintió lentamente, su expresión suavizándose con un toque de lástima. Es completamente posible que su cuerpo, al haber comido este plato en el pasado, lo catalogara como una fuente de estos nutrientes vitales. El antojo no era psicológico, era fisiológico, un imperativo de vida o muerte. El peso de sus propias palabras se derrumbó sobre él. Comida de campesinos, aceite de baja calidad, queso procesado. Él no solo se había burlado de su gusto, le había negado un tratamiento que le salvaba la vida. La había sermoneado sobre la superioridad de una frittata de prosciutto, mientras su cuerpo fallaba, mientras su bebé se moría de hambre por lo que necesitaba para sobrevivir. ¿Y la nota?, Mateo dijo con voz ronca. Ella escribió: «Los antojos nunca fueron para mí». Tenía razón.
confirmó la doctora Ruiz suavemente. Si bien su cuerpo era el que estaba en crisis, la demanda de estos nutrientes específicos es exponencialmente mayor debido al feto. El cerebro y el sistema nervioso del bebé en desarrollo estaban extrayendo hasta la última partícula de estos compuestos de su sistema, dejándola agotada y vulnerable. El antojo era para él. Ella estaba tratando de salvar a su hijo. Mateo Vargas, el titán de la industria, el hombre que podía doblegar los mercados a su voluntad, finalmente se rompió. Se cubrió la cara con las manos, y un sollozo seco y desgarrador escapó de su pecho. Era un sonido de absoluta autoaversión. Se había envuelto en su orgullo como una armadura, y al hacerlo, se había quedado ciego ante la batalla desesperada que su esposa estaba librando desde dentro. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, levantando la vista, sus ojos enrojecidos y suplicantes. «Ahora, ¿qué podemos hacer para arreglar esto? Estamos administrando sulfato de magnesio por vía intravenosa para prevenir más convulsiones y tratando de estabilizar su presión arterial», explicó la doctora Ruiz. «También estamos formulando una TPN, una solución de nutrición parenteral total, para evitar su sistema digestivo y llevar estos nutrientes directamente a su torrente sanguíneo. Pero no está fuera de peligro. El daño a sus órganos es significativo y estamos monitoreando de cerca los niveles de angustia del bebé». Se levantó, su deber como mensajera cumplido. «Señor Vargas, por si sirve de algo, la gente no sabe sobre este tipo de condiciones raras. Usted no podía haberlo sabido. Pero podría haber escuchado». Mateo se atragantó. Podría haber simplemente escuchado. Salió de la sala de consulta como un hombre cambiado. La culpa ya no era una vaga incomodidad, sino una entidad viva que se enroscaba en su estómago. Sabía lo que tenía que hacer. Era irracional, era inútil ahora, pero tenía que verlo. Tenía que ir al lugar que contenía la cura que él le había negado tan casualmente. Necesitaba ir a El Rincón. Mateo condujo él mismo. Se saltó a su frenético conductor, tomó las llaves de un sedán de bajo perfil de su garaje y navegó por las calles de Madrid con una imprudencia que reflejaba el caos en su alma. Dejó atrás el reluciente acero y cristal del centro de la ciudad, cruzando el río hacia los barrios más antiguos de ladrillo y mortero de Malasaña. Encontró la dirección en la calle Fuencarral, que Isabela había mencionado. Esperaba ver un humilde, quizás un poco mugriento, escaparate, un faro de comodidad grasienta. En cambio, encontró un sitio de construcción. El edificio que albergaba El Rincón estaba destripado. Las ventanas frontales estaban tapiadas con madera contrachapada. Un gran letrero de «Cerrado por Reforma» pegado en ellas. Un contenedor de basura rebosaba de escombros, platos rotos, vinilo rasgado de viejas cabinas, una desvanecida pizarra de menú con fantasmas de especiales escritos con tiza. Mateo se bajó del coche y se quedó mirando los restos. Esto era imposible. Sofía había dicho que Isabela habló con ella anoche, después de que él se había burlado de ella. Ella no habría anhelado un lugar que estaba tapiado. Vio a un hombre de unos 60 y tantos años paseando a un perro pequeño que se detuvo a mirar la construcción. Por pura corazonada, Mateo se le acercó. «Disculpe», dijo Mateo. «Estoy buscando el bar El Rincón. Creía que estaba aquí». El hombre suspiró, sacudiendo la cabeza. «Sí, aquí era. Es una pena lo que pasó. Las mejores tortillas de la ciudad». «¿Qué pasó?». Mateo presionó, un nuevo y frío miedo arrastrándose. «¿Cuándo cerró?».
Hace unas 2 o 3 semanas, respondió el hombre, su perro olfateando la base del contenedor de basura. Muy de repente, el viejo señor Manolo, que había llevado este lugar durante 40 años, dijo que nunca vendería. Y de repente, alguna gran empresa inmobiliaria, Inversiones Fénix o algo así, le hizo una oferta que no pudo rechazar. Se rumorea que lo presionaron, le compraron la deuda de su edificio y amenazaron con una ejecución hipotecaria. Se le rompió el corazón. Tuvo que marcharse en una semana, 3 semanas. El cronograma no tenía sentido. ¿Por qué Isabela anhelaría algo de un lugar que había estado cerrado durante semanas? ¿Acaso no lo sabía? Parecía poco probable para un lugar que tenía un valor sentimental tan grande. La mente de Mateo, entrenada para ver patrones y resolver problemas complejos, comenzó a agitarse. Esto ya no era solo una historia de su propia arrogancia. Faltaba una pieza. Sacó su teléfono, sus dedos volando por la pantalla. No estaba mirando los precios de las acciones ahora. Estaba excavando. Inversiones Fénix, murmuró, activando su software de inteligencia corporativa, un sistema propio que podía desenterrar las capas de empresas ficticias y cuentas en el extranjero. En cuestión de minutos, el sistema comenzó a escupir datos. Inversiones Fénix era una sociedad de responsabilidad limitada recientemente formada con un solo propósito: adquirir pequeñas propiedades comerciales en dificultades en zonas de gentrificación clave. Tácticas inmobiliarias agresivas, estándar. Pero Mateo cavó más profundo, rastreando la fuente de financiación de Fénix. La pista del dinero estaba expertamente oculta, canalizada a través de 3 bancos extranjeros diferentes. Pero el sistema de Mateo estaba construido para romper precisamente este tipo de cortafuegos. Después de 10 tensos minutos, se estableció el último enlace, la fuente final del capital para Inversiones Fénix, la figura sombría detrás del telón, el nombre en la pantalla, hizo que la sangre de Mateo se congelara. Víctor Olmedo. El nombre era un fantasma de su pasado, un espectro de su propia ambición despiadada. Víctor Olmedo había sido su socio original, el brillante programador que había coescrito el código fuente para el software que lanzó Vargas Industries. Pero en las etapas finales de asegurar su primera ronda de financiación, Mateo había visto un camino hacia el control absoluto. Había fabricado una crisis, acusó a Víctor de intentar robar la propiedad intelectual y usó una cláusula legal viciosa en su acuerdo de asociación para echarlo, dejándolo con nada más que una montaña de deudas legales y una reputación destrozada. Mateo se había dicho a sí mismo que era solo negocios. Víctor había desaparecido después de eso, se asumía que estaba roto, pero claramente no lo estaba. Había estado esperando su momento. Pero, ¿por qué el Rincón? Era un pequeño bar sin sentido. No tenía sentido, a menos que no fuera insignificante. Un pensamiento horrible y nauseabundo comenzó a formarse en la mente de Mateo. Llamó a su jefe de seguridad, un ex agente de inteligencia llamado Benjamín. Benjamín, necesito que hagas algo por mí, extraoficialmente. Máxima prioridad, dijo Mateo, con voz baja y urgente. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre un hombre llamado Manolo. Solía ser dueño de un bar llamado El Rincón en la calle Fuencarral. Quiero saber dónde está ahora. Y Benjamín, también necesito que hagas una verificación. Ve si ha habido alguna violación no autorizada de los registros médicos de mi esposa. Cualquiera de ellos. Su obstetra, ginecólogo, su médico de cabecera. Cualquier cosa.
Hecho, señor Vargas. Mateo colgó, su corazón palpitando. Esto ya no era un fracaso personal. Esto era un ataque calculado. Víctor no solo había comprado un bar al azar, lo había atacado. Había atacado a Isabela. ¿Cómo lo sabría? ¿Cómo podría saber sobre su conexión con el bar, o peor, sobre su condición médica, a menos que tuviera a alguien dentro? ¿O había pirateado sus registros? Miró las ventanas tapiadas de El Rincón y no vio un negocio fallido. Vio el disparo de salida de una guerra que nunca supo que se estaba librando. Una guerra donde su enemigo había sabido exactamente dónde atacar, apuntando no a su empresa, sino a la única vulnerabilidad que él había pasado por alto tontamente: su familia. El antojo no fue una coincidencia, fue un arma, y Víctor Olmedo acababa de apuntarla al corazón de su mundo. El final armado con un nombre y un motivo, Mateo se movió con la fría precisión que normalmente reservaba para una adquisición hostil. Benjamín, su jefe de seguridad, fue despiadadamente eficiente. En 2 horas, tenía 2 piezas de información críticas. Primero, el señor Manolo, el ex dueño de El Rincón, había sido reubicado en una comunidad de retiro, cómoda pero aislada en Granada, hace una semana. El paquete de compra había incluido un estricto acuerdo de no divulgación. Era inalcanzable. Segundo, y mucho más escalofriante, Benjamín confirmó una brecha de datos de bajo nivel en el servidor de la clínica de obstetricia de Isabela 6 semanas antes. Era sofisticada, diseñada para parecer un ruido de servidor aleatorio, y había pasado desapercibida. El hacker había accedido a un solo archivo, el de Isabela Vargas. Las piezas encajaron con una claridad horrible. Víctor lo sabía. Sabía sobre la rara condición de Isabela antes que nadie. Sabía sobre su pasado, su conexión con El Rincón, información fácilmente obtenible a través de una búsqueda de antecedentes. No solo se había topado con una oportunidad, había diseñado una catástrofe. Mateo encontró a Víctor Olmedo en su nuevo reino. Una oficina minimalista y elegante en el piso 50 de un rascacielos rival, un eco deliberado del propio ático de Mateo. Víctor había envejecido. El optimismo juvenil se había ido, reemplazado por la calma de un depredador. Se sentó detrás de un gran escritorio vacío, mirando la ciudad. «Mateo», dijo Víctor, sin girarse, como si lo hubiera estado esperando. «¿A qué debo el placer? ¿Has venido a regodearte un poco más?» «Ha pasado un tiempo. El Rincón, Víctor», dijo Mateo, con la voz tensa por la furia contenida. «Inversiones Fénix, los registros médicos de mi esposa». Víctor finalmente se giró, una lenta sonrisa reptiliana extendiéndose por su rostro. Era una sonrisa de triunfo puro e inalterado. «Ah, lo averiguaste. Siempre admiré tu mente, Mateo. Tu falta de alma no tanto». «¿Qué hiciste?», exigió Mateo, dando un paso adelante. «¿Qué hice?». Víctor se rió entre dientes, entrelazando sus dedos. «Hice muy poco. Esa es la belleza de ello. Fue un ejercicio de estrategia pura, un juego de aprovechar las debilidades. Tú me enseñaste eso». Se levantó y caminó hacia la ventana, señalando la Torre Vargas, que era visible desde su oficina. «Verás, durante años pensé en cómo destruirte, quebrar tu empresa, una adquisición hostil, demasiado crudo, demasiado aburrido. Quería tomar lo que más valoras. Pero, ¿qué valoras, Mateo? ¿Tu dinero? ¿Tu nombre? No, esas son solo herramientas. Valoras el control, tu mundo perfectamente controlado». Sus ojos se desviaron, fijándose en los de Mateo, así que decidí introducir un poco de caos.
Empecé a observarte y la vi a ella. Isabela, tu hermosa y gentil esposa, tu única verdadera vulnerabilidad. Hice que te investigaran, por supuesto. Descubrí todo sobre su pasado encantadoramente humilde, su pequeño bar favorito. Y luego, tuve suerte. Un amigo de un amigo trabaja en seguridad de datos para el sector de la salud. Por un precio, me encontró una pequeña grieta en el sistema. Y lo vi, esta condición fascinantemente rara, una bomba de tiempo. Mateo se sintió enfermo. Weaponizaste su embarazo. No tuve que hacerlo, dijo Víctor, su voz bajando a un susurro conspirador. La belleza del plan es que nunca le puse una mano encima. Solo eliminé una solución. Sabía que el antojo llegaría. Su propia biología lo garantizaba. Era el último esfuerzo de su cuerpo. Todo lo que tuve que hacer fue comprar un pequeño y triste bar y asegurarme de que la cura no estuviera disponible. Solo le quité la esperanza. Se acercó, rodeando a Mateo como un tiburón. Y luego te dejé el resto a ti. Conté con tu arrogancia, Mateo. Conté con tu orgullo. Sabía que nunca te rebajarías a conseguirle comida de un bar de mala muerte. Sabía que la despreciarías, te burlarías de ella y reemplazarías sus necesidades con tu propia versión superior. No la envenené. Lo hiciste tú, con cada palabra despectiva, con cada pizca de tu condescendencia. La verdad de ello fue una agonía física. Víctor había puesto la trampa, pero Mateo había sido el que la había activado. Había sido el instrumento de la destrucción de su propia familia. Está en el hospital. Mateo se atragantó. Podría morir el bebé. Un resultado trágico, pero predecible, dijo Víctor, su rostro desprovisto de cualquier emoción. Destruiste el trabajo de mi vida. Me quitaste mi futuro. Pensé que era justo devolver el favor. Un heredero por un heredero, se podría decir. Construiste un imperio sobre mi espalda, Mateo. Solo te estoy mostrando el precio de la propiedad. La rabia pura y cegadora surgió a través de Mateo. Se abalanzó, agarrando a Víctor por las solapas de su caro traje y estampándolo contra la ventana de cristal. El horizonte de la ciudad giró locamente detrás de la cabeza de Víctor. «¿Vas a arreglar esto?», Mateo gruñó, su rostro a centímetros del de Víctor. Víctor solo se rió, una risa genuina y escalofriante. «¿Arreglarlo cómo? No puedes demandarme por comprar una propiedad. No puedes probar que accedí a esos registros. Es mi palabra contra un fantasma en Internet. Te quedas sin nada. Nada más que el conocimiento de que le fallaste en todas las formas en que un hombre puede fallarle a una mujer». Alcanzó a tocar la mano de Mateo. «Se acabó, Mateo. Ya perdiste». Mateo lo soltó, retrocediendo. Víctor tenía razón. El plan era diabólicamente perfecto. No había evidencia que se mantuviera en la corte, ninguna línea clara de causalidad. Era una campaña de terror psicológico, y había tenido éxito por completo. Él había entrado, buscando una confrontación, una confesión. Salió con algo mucho peor. La certeza absoluta de que el monstruo responsable de esto no era solo Víctor Olmedo, sino el hombre que veía en el espejo cada mañana. Mateo regresó al Hospital Universitario de La Paz, no como un titán de la industria, sino como un fantasma que rondaba el lugar de su propio cataclismo. El traje a medida que había usado para su confrontación con Víctor era ahora un testimonio arrugado de su desmoronamiento. Su corbata había desaparecido, su cuello estaba desabrochado, y una oscura barba incipiente comenzaba a oscurecer la mandíbula afilada que tan a menudo adornaba las portadas de las revistas de negocios. La furia se había quemado,
dejando atrás la ceniza fría y pesada de la consecuencia. El complot de Víctor no lo absolvía. Era un espejo que le mostraba el monstruo en el que se había convertido. Un monstruo que Víctor había conocido mejor de lo que él mismo se conocía. Encontró a Sofía haciendo guardia fuera de la habitación de la UCI de Isabela, su postura rígida por el agotamiento y la ira. Cuando lo vio, sus ojos se entrecerraron. Parecía lista para otra pelea, pero Mateo no tenía ninguna pelea dentro de él. Se detuvo a unos metros de distancia, sin atreverse a invadir el espacio que ella protegía tan ferozmente. «Tenías razón», comenzó, su voz un ronquido ronco. Las palabras se sentían endebles, inadecuadas. «Tenías razón en todo. No la vi. Solo vi un reflejo de mí mismo, de mis ambiciones. Viste al hombre que me negué a ver en mí mismo, el tonto frío y arrogante que medía el amor en precios de acciones e ingredientes orgánicos». Finalmente se encontró con su mirada, y ella vio la derrota total en sus ojos. Él no solo la lastimó, Sofía, me usó a mí para hacerlo, y yo lo permití, voluntariamente. Sofía lo miró fijamente, la armadura de su ira resquebrajándose ligeramente ante la visión de su completa rendición. Había querido verlo roto, pero la realidad era más patética que satisfactoria. Vio la verdad de sus palabras. Era un hombre que había conquistado el mundo solo para perder su propia alma. Sin otra palabra, ella le dio la espalda y se enfrentó a la puerta de la habitación de Isabela. Su silencio era un juicio más profundo que cualquier grito. Durante los siguientes 2 días y noches, Mateo hizo de ese pasillo estéril su purgatorio. Se negó a irse. La silla de plástico dura se convirtió en su oficina, su dormitorio, su confesionario. No comía, apenas dormía, despertado por pesadillas del rostro pálido de Isabela o el sonido de la risa triunfante de Víctor. Era un hombre de movimiento perpetuo, de acción decisiva, y la quietud forzada era una forma única de tortura. En las interminables horas tranquilas, su mente revivía su vida con Isabela, no como un carrete de momentos destacados, sino como un catálogo de sus fracasos. Recordó su primera cita, cómo se había centrado más en impresionarla con las estrellas Michelin del restaurante que en escuchar sus historias sobre sus pacientes pediátricos. Recordó el día de su boda, el orgullo que sintió al exhibirla, un hermoso activo para complementar su imperio. Recordó innumerables noches en las que ella intentaba hablarle sobre su día, y él lo ignoraba con un asentimiento, sus ojos pegados a una tableta, su mente a 1.000.000 de millas de distancia en Tokio o Londres. Cada recuerdo era una nueva puñalada de culpa, un testimonio de una negligencia emocional que era, a su manera, tan violenta como el plan de Víctor. Esta nueva y horrible claridad alimentó una rabia fría y desapegada. Se sentó en ese pasillo y desmanteló sistemáticamente la vida de Víctor Olmedo. Con su teléfono y una serie de llamadas encriptadas a su círculo íntimo más confiable, se convirtió en el depredador que Víctor una vez lo había acusado de ser. No usó su nombre. Se convirtió en un fantasma en el sistema. Una pista anónima a la Comisión de Valores señaló la financiación irregular de Inversiones Fénix. Un correo electrónico cuidadosamente redactado a un periodista del Wall Street Journal insinuó una historia de sabotaje corporativo y propiedad intelectual robada de hace años. Pidió favores a banqueros en 3 países, asegurando que cada línea de crédito en la que Víctor había construido su nueva vida fuera simultáneamente congelada y exigida. No buscaba una batalla dramática en la corte.
Estaba orquestando un estrangulamiento financiero lento y silencioso. Víctor no iría a la cárcel. Sería borrado. Se ahogaría en deudas y litigios. Su nombre se convertiría en una nota a pie de página, en un libro de texto de negocios olvidado. El proceso no le trajo alegría a Mateo, solo la sombría satisfacción de cauterizar una herida. La mañana del tercer día, la doctora Ruiz lo encontró mirando fijamente a la pared. Un fantasma con un traje caro. «Está despierta», dijo la doctora suavemente. Las palabras perforaron la niebla de la desesperación de Mateo como una bengala en la noche. Se puso de pie de un salto. Su corazón se aceleró con una esperanza tan feroz que era dolorosa. «¿El bebé?», se atragantó. «Lolo. Dimos a luz por cesárea de emergencia hace una hora», dijo la doctora Ruiz, una sonrisa cansada pero genuina en sus labios. «Es pequeño y está en la UCI neonatal, pero está respirando por sí mismo. Su ritmo cardíaco es estable. Es un luchador, señor Vargas, al igual que su madre». Un alivio tan potente inundó a Mateo que casi le dobló las rodillas. Se apoyó contra la pared. «¿Puedo verla?». Su hermana está con ella ahora. Ha aceptado dejarle unos minutos. Ella ha pedido verle. La caminata desde el pasillo hasta la nueva habitación de Isabela, en el ala de maternidad, fue la más larga de la vida de Mateo. Cada paso era pesado con el peso de su culpa y la aterradora incertidumbre de lo que encontraría. Iba hacia su juicio. Empujó la puerta. La habitación era más brillante. La red de tubos y cables, en su mayoría, había desaparecido. Isabela estaba apoyada en las almohadas, luciendo imposiblemente pálida y frágil. Pero sus ojos estaban abiertos, eran claros y estaban fijos en él. Sofía estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, una centinela silenciosa e inmóvil. «Mateo», susurró Isabela. Su voz era débil, pero lo cortó como una cuchilla de afeitar. Él se movió hacia la cama, una atracción magnética a la que era impotente para resistir. Quería caer de rodillas, agarrar su mano, pero sentía que había perdido todos los derechos a tocarla. Se quedó allí, expuesto y roto. «Isabela, yo...». Todos los discursos que había ensayado en el pasillo, todas las explicaciones y disculpas, se evaporaron en polvo. «Sofía me dijo que has estado ahí fuera», dijo, su voz ronca. «Que no te has ido». «¿Dónde más estaría?», preguntó él, su propia voz quebrándose. Esta habitación, esta mujer, este era el centro de su universo. Solo había sido demasiado ciego para verlo. Tenía que decírselo. Ella merecía la verdad completa, fea y sin barniz. Con voz entrecortada, gruesa de vergüenza, le relató todo. Confesó su despreciable orgullo, su cruel desprecio por sus necesidades. Luego expuso el plan diabólico de Víctor, no como una excusa, sino como una última prueba de sus propios defectos de carácter. Él no necesitaba un arma, Isabela. Solo me necesitaba a mí. Mi ego. Mi creencia arrogante de que cualquier cosa que yo no aprobara era inferior. Él construyó la trampa, pero yo nos llevé directamente a ella. Cuando terminó, un pesado silencio descendió sobre la habitación. Isabela giró la cabeza para mirar por la ventana. Una sola lágrima se escapó y trazó un camino lento hacia la línea de su cabello. Finalmente, ella habló, su voz peligrosamente baja. «Así que yo ni siquiera era una persona en esto», susurró, las palabras con un nuevo y agudo amargor. «Para él, yo era una herramienta para lastimarte. Para ti, yo era una inconveniencia tonta y sentimental. Solo fui un peón en un tablero de ajedrez para que dos hombres arrogantes lucharan por mí». La acusación lo golpeó más fuerte que cualquier golpe físico,
porque era cierta. Sí, admitió, la palabra un veneno en su lengua. Y es el fracaso que pasaré el resto de mi vida tratando de expiar. Ella estuvo callada por mucho tiempo. El único sonido era el débil pitido rítmico de su monitor cardíaco. Mateo se preparó para el veredicto, para que ella le dijera que se fuera, que pidiera el divorcio, que nunca la volviera a ver a ella o a su hijo. No merecía nada menos. Cuando era una niña, comenzó, su voz ganando una pizca de fuerza. Y tenía gripe. Mi mamá me hacía tostadas, solo tostadas con mantequilla. Pero la forma en que las hacía, la forma en que cortaba las cortezas, era lo único que me hacía sentir mejor. No era el pan, Mateo. Era el amor. Era saber que me cuidaban. Se volvió, y sus ojos llenos de una profunda y cansada tristeza se fijaron en los suyos. Esa tortilla era mi tostada. Estaba en tu torre de cristal, rodeada de cosas que costaban una fortuna, y nunca me había sentido tan pobre en mi vida. Estaba asustada. Me sentía sola y sin rumbo. Solo quería algo que se sintiera como hogar. Necesitaba sentirme segura. El poder simple y devastador de sus palabras destrozó los últimos vestigios de su compostura. La presa de sus emociones cuidadosamente controladas se rompió por completo. Se hundió de rodillas junto a la cama, no como un gesto, sino como un colapso. Enterró su rostro en la delgada manta de hospital que olía a antiséptico y a Isabela. Y lloró. Lloró por su ceguera, por su soledad, por el hijo que casi había perdido y por el hombre que debió haber sido todo el tiempo. Era un sonido crudo y gutural de un alma abriéndose. Después de un largo momento, sintió un toque ligero y vacilante en su cabeza. La mano de Isabela, débil pero deliberada, se posó en su cabello. «Construiste un imperio, Mateo», susurró, su propia voz gruesa por las lágrimas contenidas. «Un imperio de cristal y acero. Pero dejaste que nuestro hogar se desmoronara en polvo. Un imperio puede ser reconstruido. Un hogar es mucho más difícil. Se construye con pequeñas cosas, escuchando, con tostadas». Él la miró, su rostro una ruina de lágrimas y vergüenza. «Entonces déjame intentarlo», suplicó, su voz un susurro crudo. «Déjame empezar de nuevo, desde los cimientos. No más cristal y acero. Déjame pasar el resto de mi vida aprendiendo a hacerte tostadas». Una débil y acuosa sonrisa tocó sus labios, la primera que había visto en lo que se sintió como toda una vida. No era perdón, no era absolución. Era el primer destello frágil de un amanecer después de la noche más larga y oscura de sus vidas. Ella, lenta y deliberadamente, movió su mano de su cabello y la puso en la cama entre ellos, con la palma hacia arriba. Una invitación. Con una mano temblorosa, él la tomó, entrelazando sus dedos con los de ella. Su agarre era débil, pero estaba allí. Era un comienzo. El camino por delante era un vasto desierto inexplorado de terapia, de reconstruir la confianza, de que él aprendiera a ser un compañero y un padre, no un propietario. Sería el trabajo más difícil de su vida. Pero mientras se arrodillaba allí, sosteniendo la mano de su esposa por primera vez en mucho tiempo, Mateo Vargas sintió que finalmente estaba en casa. El último precio del orgullo. La moraleja de la historia. La historia de Mateo e Isabela es un cuento poderoso y cauteloso. Es un recordatorio de que las cosas más valiosas en la vida, el amor, la confianza y la empatía, no se pueden comprar ni medir en un monitor de acciones. La riqueza de Mateo construyó una jaula dorada,
pero su orgullo casi la convirtió en una tumba. Solo cuando lo perdió todo, empezó a entender lo que realmente importaba. Su viaje hacia adelante no sería fácil, pero comenzó con una lección simple, pero vital. Escuchar. Escuchar no solo las palabras, sino las necesidades del corazón. Si esta historia te conmovió o te hizo pensar, por favor, muestra tu apoyo dándole me gusta. Ayuda a que traigamos más historias como esta para ti. Comparte este video con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo drama de la vida real. Queremos saber de ti. ¿Cuál crees que es la lección más grande del error de Mateo? Déjanos tu opinión en los comentarios de abajo. Gracias por ver.